Gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós. Dejamos la escena internacional y volvemos a España. La semana pasada conocíamos los datos de empleo, veíamos una vez más cómo desde que entró en vigor la reforma laboral, esos datos de los nuevos contratos indefinidos se han disparado mes a mes. Sin embargo, en los últimos días hay cierta polémica por lo que aparentemente puede ser el kit de la cuestión. Y una de esas claves, uno de esos kits de la cuestión, es la subida de los contratos indefinidos, que está principalmente materializándose en los contratos fijos discontinuos, que en mayo se han disparado un 1.199%. Un tipo de contrato que en la práctica se parece al contrato temporal, puesto que el empleado pasa temporadas desocupado, pero a diferencia de ese trabajador temporal no computa como parado cuando está ocupado. El contrato fijo discontinuo, una de sus claves es que se mantiene el empleo de año a año. Vamos a ver qué nos están diciendo las estadísticas. Marta Vilar, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. Pues vamos a empezar, si te parece, por un poco escudriñar esas cifras asombrosas que nos va presentando el Gobierno mes a mes desde que entró en vigor esa reforma laboral, más o menos a principios de año. Bueno, vemos, por ejemplo, gráficos como estos, que son los que nos muestra el Ejecutivo, donde vemos, por ejemplo, en uno de estos dos gráficos que les mostramos, que en mayo de este año se han firmado 730.427 nuevos contratos indefinidos. Claro, con la cifra nos quedamos un poco fríos, así que vamos a dar un poquito de contexto. Es la cifra más alta de cualquier mes en la serie histórica de España y además supone multiplicar por casi 4 veces el dato de mayo de 2021, es decir, del mismo mes del año anterior. Por eso nos preguntamos qué es lo que hay detrás de esa subida estratosférica en el número de contratos indefinidos firmados después de la reforma laboral. A ver, la clave es precisamente esa, la reforma laboral, pero esta pasada semana desde el Partido Popular lo que nos decían es que la clave de todo, una de las críticas que lanzaba el partido de la oposición, es que esa clave está en los fijos discontinuos, en ese tipo de contratos. Lo calificaban desde la oposición como los nuevos falsos contratos temporales. ¿Y qué es entonces lo que pasa con los fijos discontinuos? ¿Qué es lo que critica el Partido Popular? Bueno, pues básicamente hay que recordar que son los principales responsables de ese subidón en los nuevos contratos indefinidos. Y lo vamos a ver en un gráfico que les hemos preparado. Vamos a estudiar bien, por ejemplo, esos datos de mayo, que son los últimos datos que tenemos, para entender un poco qué es lo que está sucediendo con esos contratos de fijos discontinuos y cómo están apoyando a la subida de los contratos indefinidos. Vemos cómo en ese mes de mayo de 2022 se han sumado más de 730.000 contratos nuevos indefinidos, mientras que en mayo de 2021 la cifra se queda en 156.148, una cifra significativamente más baja que la de este mes de mayo de 2022. De esos 156.000 de mayo de 2021, un 61% eran contratos a tiempo completo, un 25% contratos a tiempo parcial y solo un 13% eran contratos fijos discontinuos. Pero es cierto que esos pesos en mayo de 2022, una vez ya ha entrado en vigor la reforma laboral, han sufrido, como ven ustedes en ese gráfico, un cambio radical. Vemos como, por ejemplo, los contratos a tiempo completo han pasado de pesar un 61% a pesar un 39% sobre los nuevos contratos indefinidos. Los de tiempo parcial han pasado de pesar un 25% a un 23%, y el único tipo de contrato que pesa más en mayo de 2022 que en mayo de 2021 son los contratos fijos discontinuos. Pasan de pesar un 13% a un 36% en mayo de este año. Si lo medimos, por ejemplo, por número de contratos, ese aumento de contratos fijos discontinuos es de un 1.199% en mayo de 2022 frente al mismo mes de 2021. ¿Cuál es la particularidad de estos contratos fijos discontinuos que tanto critica el Partido Popular? Bueno, pues que en la práctica podría parecerse un poco a los contratos temporales. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque al final, al igual que en los contratos temporales, con los contratos fijos discontinuos, los empleados también pasan periodos donde no están ocupados, no están trabajando y están esperando a que la empresa en cuestión, la empresa que les ha contratado con ese contrato fijo discontinuo, les llame para volver a trabajar. Eso sí, la diferencia está en que en esos momentos de no ocupación, los trabajadores que tienen esos contratos fijos discontinuos no cuentan como parados, pero sí los que están con contratos temporales. Pero sí que es cierto que en ambos casos, ambos trabajadores, los de contratos temporales y los de contratos fijos discontinuos, podrían cobrar la prestación por desempleo.
Ahí está, por tanto, el kit de la cuestión y lo que podríamos calificar como un pequeño truco para que veamos esas cifras de subidas tan fuertes dentro de los nuevos contratos indefinidos. Al final, que el mayor peso del aumento de contratos indefinidos viene de un tipo de contrato que supone estar desocupado durante algunos periodos de tiempo, que además da derecho a cobrar la prestación por desempleo sin estar contabilizando como una persona que está en el paro. También hay que decir, y eso sí, esta matización es importante, que siempre ha existido esa forma de contabilizar a los trabajadores que tienen contratos fijos discontinuos, es decir, que no cuentan, en ningún momento lo han hecho, como personas que están en el paro. Lo que sí que es cierto que es la particularidad de este momento es que al final es ahora cuando están disparándose los empleados que tienen este tipo de contratos por esa reforma laboral, y esto no se va a ver reflejado en esa tasa de paro. Va a haber muchas más personas con contratos fijos discontinuos que tendrán periodos donde no estén ocupados, pero no contarán como parados. Esa sería un poco la particularidad de esta situación que están criticando ahora mismo desde el Partido Popular. Gracias, Marta. Una de las letras pequeñas de la reforma